La moneda cayó al suelo con un sonido metálico que resonó en el silencio incómodo del pasillo. Patricia la vio rodar hasta los pies de ese hombre, con el traje arrugado y la barba descuidada. Él no se movió. Solo miró la moneda, luego a ella, y algo en sus ojos hizo que Patricia sintiera un escalofrío que no supo explicar. «Perdone», dijo Patricia, agachándose a recoger la moneda. Se le cayó esto. El hombre la miró fijamente, no con gratitud, no con vergüenza, con algo que Patricia no reconoció en ese momento, pero que años después recordaría como la primera señal de advertencia que ignoró completamente. «Gracias», murmuró él, tomando la moneda con dedos manchados. Patricia trabajaba en Corporativo Nexar desde hacía 3 años, secretaria administrativa del Departamento de Recursos Humanos. Nada glamoroso, nada importante. Solo una empleada más entre 300 personas, en un edificio de cristal donde tu valor se medía por el piso en el que trabajabas. Ella estaba en el tercero. Los importantes estaban en el 10º. Ese lunes por la mañana, Patricia llegó temprano como siempre. Le gustaba caminar por los pasillos vacíos antes de que llegara el caos. Pero ese día, al doblar la esquina hacia el área de cafetería, lo vio. Un hombre sentado en el suelo, la espalda contra la pared, la cabeza baja. Su traje había sido caro alguna vez, eso era evidente, pero ahora tenía manchas en las mangas y el pantalón estaba desgastado en las rodillas. Su cabello, gris y largo, caía sobre su cara. Parecía dormir o estar perdido en algún lugar dentro de su propia mente. Patricia se detuvo. ¿Cómo había entrado? ¿Seguridad no lo había visto? El edificio tenía controles estrictos. Torniquetes, tarjetas de acceso, cámaras por todas partes. Pero ahí estaba él. Patricia miró alrededor. El pasillo estaba vacío. Eran las 6:47 de la mañana. En 13 minutos llegaría Mónica de seguridad. Probablemente llamarían a la policía. Probablemente lo sacarían sin preguntas. Y por alguna razón que Patricia no supo explicar, eso le pareció terriblemente injusto. «Disculpe», dijo suavemente acercándose. «¿Está bien?» El hombre levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran oscuros, profundos, como pozos sin fondo. La miraron con una intensidad que la hizo retroceder medio paso. «Estoy bien», respondió con una voz ronca, como si llevara días sin hablar. «Este edificio es privado», dijo Patricia, intentando sonar amable pero firme. «No puede estar aquí. Si necesita ayuda, hay un centro de...» «Ya sé dónde estoy», la interrumpió él. Hubo algo en su tono. No fue agresivo, pero tampoco fue de alguien perdido o desesperado. Fue de alguien que sabía exactamente dónde estaba y que no tenía intención de moverse. Patricia sintió una mezcla extraña de incomodidad y curiosidad. Este hombre no parecía una persona sin hogar común. Su postura, a pesar de estar sentado en el suelo, tenía algo de digno. Sus manos, aunque sucias, no temblaban. Y sus ojos la observaban como si estuviera evaluando algo, como si ella fuera la que estaba siendo juzgada. «Mire», dijo Patricia revisando su reloj. «En 10 minutos llega seguridad. Si lo encuentran aquí, van a llamar a la policía. Le puedo dar algo de dinero para que...» «No necesito su dinero», dijo él con firmeza. «Entonces, ¿qué necesita?» El hombre sonrió. Fue una sonrisa extraña, triste y oscura a la vez. «Necesito saber si todavía existe gente decente en este lugar». Patricia parpadeó. «¿Qué?». Antes de que pudiera responder, escuchó pasos acercándose. Mónica. Venía temprano. Sin pensarlo 2 veces, Patricia metió la mano en su bolso y sacó un billete de 20 euros. Se lo extendió al hombre. «Tome esto y váyase, por favor, antes de que sea demasiado tarde». El hombre miró el billete, pero no lo tomó. «¿Por qué hace esto?» «Porque...»
Patricia no tenía respuesta. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Los pasos se acercaban más. Patricia escuchó la voz de Mónica hablando por radio. El hombre finalmente tomó el billete. Sus dedos rozaron los de Patricia por un segundo, y en ese contacto ella sintió algo que no pudo nombrar. Algo como reconocimiento, como si él la estuviera memorizando. «Gracias, Patricia», dijo él. Patricia se congeló. ¿Cómo sabía su nombre? No llevaba su gafete puesto todavía. Pero antes de que pudiera preguntar, el hombre se levantó con una agilidad sorprendente para alguien que parecía haber estado durmiendo en la calle. Era alto, más alto de lo que esperaba. Y cuando se enderezó completamente, hubo algo en su postura que hizo que Patricia sintiera que había cometido un error terrible. «Nos volveremos a ver», dijo él, y se alejó por el pasillo lateral justo cuando Mónica doblaba la esquina. «¿Patricia?», llamó Mónica. «¿Qué haces aquí tan temprano?» «Yo... nada. Solo llegué». Mónica la miró con sospecha, pero no dijo nada más. Patricia se quedó parada en ese pasillo vacío, mirando hacia donde el hombre había desaparecido, con una pregunta creciendo en su mente como una sombra. ¿Quién era realmente ese hombre? Y lo más importante, ¿por qué sentía que acababa de cometer el peor o el mejor error de su vida? Si alguna vez viste una injusticia así, suscríbete. Aquí contamos historias que muchos prefieren callar. Patricia llevaba 3 años en Corporativo Nexar. 3 años de llegar a las 7, salir a las 6. 3 años de informes que nadie leía, llamadas que nadie agradecía, presencia que nadie notaba. Era invisible, como la mayoría de las personas en los pisos inferiores. Su oficina era un cubículo compartido con otras 4 personas. Sandra, que solo hablaba de su perro. Miguel, que comía atún directamente de la lata y apestaba el lugar. Rosa, que lloraba cada viernes porque su novio no la valoraba. Y Carmen, que llevaba 15 años en la empresa y ya había dejado de esperar que algo cambiara. Patricia no era como Carmen. Todavía tenía esperanza. No mucha, pero algo. Esa esperanza tenía nombre. Laura, su hija de 9 años. Cada mañana, antes de ir al trabajo, Patricia dejaba a Laura en casa de su madre. Su exmarido, Javier, había desaparecido 2 años atrás. Una noche, cenaron juntos. A la mañana siguiente, su ropa no estaba en el armario y su teléfono iba directo a buzón de voz. Nunca más supo de él. No hubo explicación. No hubo despedida. Solo ausencia. Laura preguntó por su padre durante los primeros 6 meses. Luego dejó de preguntar. Y eso fue peor que las preguntas. El sueldo de Patricia apenas alcanzaba. 1.280 euros al mes. El alquiler se llevaba 680. Comida, transporte, colegio de Laura, ropa. Las cuentas nunca cuadraban. Siempre faltaba algo al final del mes. Por eso ese billete de 20 euros que le había dado al hombre del pasillo le dolió más de lo que quiso admitir. 20 euros era la diferencia entre comprar pollo o lentejas el resto de la semana. Pero lo había hecho, y no se arrepentía. O eso quería creer. Esa mañana, después del encuentro, Patricia se sentó en su escritorio e intentó concentrarse. Pero no podía dejar de pensar en los ojos de ese hombre, en cómo había dicho su nombre, en cómo la había mirado, como si la estuviera midiendo. «¿Patricia?». La voz de su jefa, Beatriz, la sacó de sus pensamientos. «Necesito que revises estos contratos antes del mediodía». Beatriz dejó caer una pila de carpetas en su escritorio. Al menos 30 contratos. 4 horas de trabajo si tenía suerte. «Claro», dijo Patricia. Beatriz no dio las gracias. Nunca lo hacía. Solo se alejó con sus tacones, resonando como martillazos en el suelo de mármol. Sandra la miró con lástima desde su cubículo. «Eres demasiado buena, Patri. Por eso te pasan por encima».
Patricia no respondió. Abrió el primer contrato y comenzó a leer. Las palabras se mezclaban. Su mente seguía en ese pasillo, en ese hombre, en esa sonrisa oscura que no significaba gratitud, sino algo más. A la hora del almuerzo, Patricia bajó a la cafetería del edificio. Era un espacio enorme y aséptico donde la comida era cara y mediocre. Pero era más barato que salir a comer fuera. Se sentó sola en una mesa del rincón, como siempre. Comió su sándwich de jamón y queso mientras revisaba su teléfono. Un mensaje de su madre. Laura tiene fiebre. Nada grave, pero vigílala. Patricia suspiró. Si Laura empeoraba, tendría que pedir la tarde libre. Y Beatriz odiaba que pidiera permisos. Estaba a punto de responder cuando escuchó voces elevadas cerca de la entrada de la cafetería. No me importa quién te dijo que podías entrar. Este lugar es solo para empleados. Era Mónica, la guardia de seguridad. Y estaba hablando con... Patricia se levantó de golpe. Era él, el hombre del pasillo. Pero ahora había algo diferente. Su ropa seguía siendo la misma, arrugada y manchada. Pero su postura era más erguida. Y su expresión no era de alguien asustado o avergonzado. Era de alguien furioso. «Ya te dije que tengo derecho a estar aquí», dijo el hombre con voz calmada pero firme. «Y yo te digo que no», respondió Mónica, llevando la mano a su radio. «Si no sales ahora, llamo a la policía». Patricia sintió algo moverse en su pecho. Una mezcla de miedo y rabia. No podía quedarse callada. «No otra vez». Se acercó rápidamente. «Mónica, espera, yo lo conozco». Mónica la miró sorprendida. «¿Lo conoces?» «Sí, es un amigo. Vino a verme». Era una mentira obvia. Pero Patricia la dijo con tanta convicción que Mónica dudó. El hombre la miró, y en sus ojos, por primera vez, Patricia vio algo que se parecía a la sorpresa. «¿Estás segura, Patricia?», preguntó Mónica. «Sí, completamente». Mónica no estaba convencida, pero tampoco quería hacer un escándalo. Miró al hombre de arriba a abajo con desprecio. 15 minutos. Después lo quiero fuera del edificio. Se alejó murmurando algo sobre gente extraña y falta de profesionalismo. Patricia se quedó sola con el hombre en medio de la cafetería. Todos los miraban. Susurros. Risas contenidas. Juicios silenciosos. «No tenías que hacer eso», dijo el hombre. «Lo sé», respondió Patricia. «Pero no podía dejar que te humillaran otra vez». El hombre la miró durante un largo segundo. Y luego, por primera vez, sonrió. No fue una sonrisa oscura. Fue genuina. «Gracias». Patricia asintió y volvió a su mesa, consciente de todas las miradas clavadas en su espalda. Sabía que para el final del día, toda la empresa habría escuchado sobre la loca de recursos humanos que defendió a un indigente. Pero por alguna razón no le importó. Porque por primera vez en 3 años, Patricia sintió que había hecho algo que importaba, aunque no sabía que ese acto de bondad cambiaría su vida para siempre. La tarde fue un infierno silencioso. Patricia volvió a su escritorio después del incidente en la cafetería y supo de inmediato que algo había cambiado. Las miradas, los susurros que se detenían cuando pasaba, las sonrisas burlonas apenas disimuladas. Sandra no la miraba a los ojos. Miguel comía su atún con más ruido de lo normal, como si quisiera llenar el silencio incómodo. Rosa tecleaba con furia innecesaria. Y Carmen la miraba con algo que parecía lástima. «¿Qué pasa?», preguntó Patricia finalmente. Nadie respondió, hasta que su teléfono sonó. Era Beatriz, su jefa. «A mi oficina. Ahora». Patricia colgó con un nudo en el estómago. Beatriz nunca la llamaba a su oficina. Las órdenes siempre las daba desde su escritorio o por email. Una reunión cara a cara significaba problemas. La oficina de Beatriz estaba en el 4.º piso,
una planta más arriba. Pero en Corporativo Nexar, una planta era como un mundo diferente. Alfombras gruesas en lugar de linóleo, cuadros en las paredes, silencio en lugar del zumbido constante de impresoras y teléfonos. Patricia tocó la puerta. «Adelante». Beatriz estaba sentada detrás de su escritorio de caoba, escribiendo algo en su computadora. No levantó la vista cuando Patricia entró. La hizo esperar de pie durante casi 2 minutos completos, mientras ella terminaba lo que sea que estuviera haciendo. Era una táctica de poder. Patricia la conocía. La había visto hacer con otros empleados. Finalmente, Beatriz levantó la vista. «Siéntate». Patricia se sentó en la silla frente al escritorio. Era incómoda. Deliberadamente incómoda. «He recibido quejas», dijo Beatriz, cruzando las manos sobre el escritorio. «¿Quejas?» «Sobre tu comportamiento de esta mañana». Patricia sintió calor subir por su cuello. «¿Mi comportamiento?» «Aparentemente trajiste a un...» Beatriz hizo una pausa dramática. «Oh, indigente al edificio. Y lo defendiste públicamente cuando seguridad intentó sacarlo». «No es un indigente», dijo Patricia, aunque no sabía si eso era verdad. «Es una persona que necesitaba ayuda». «Este no es un centro de caridad, Patricia. Es una corporación. Tenemos protocolos, seguridad, imagen que mantener. Solo le di 20 euros y le dije que se fuera. No hice nada malo». «¿20 euros?» Beatriz arqueó una ceja. «¿De tu sueldo de 1.200 euros al mes?» Interesante gestión financiera. El comentario fue como una bofetada. Patricia sintió vergüenza y rabia mezclarse en su pecho. «Lo que hago con mi dinero es mi decisión». «Claro que sí. Pero lo que haces en este edificio, durante horas laborales, es asunto de la empresa». Beatriz abrió una carpeta y sacó un papel. Lo deslizó sobre el escritorio hacia Patricia. «Esto es un reporte de conducta inadecuada. Queda registrado en tu archivo. Una más, y estaremos hablando de suspensión». Patricia miró el papel sin tocarlo. ¿Un reporte? ¿Por ayudar a alguien? ¿Por violar protocolos de seguridad? ¿Por causar un altercado público? ¿Por afectar la imagen profesional de la empresa? Cada palabra era un golpe cuidadosamente colocado. Beatriz no estaba enojada. Estaba disfrutándolo. Patricia podía verlo en sus ojos. Ese brillo de satisfacción que algunas personas tienen cuando pueden ejercer poder sobre otros. «Firma aquí». Patricia tomó el papel con manos temblorosas. Leyó las líneas. Cada una era una distorsión de lo que realmente había pasado. Comportamiento agresivo. Falta de profesionalismo. Riesgo para la seguridad del edificio. «Esto no es verdad», dijo Patricia. «Es lo que varias personas presenciaron». «¿Qué personas?» Beatriz sonrió. «Testigos confidenciales». «Firma, Patricia». Patricia quería negarse. Quería romper ese papel y tirarlo a la cara de Beatriz. Pero tenía una hija que alimentar. Un alquiler que pagar. No podía perder este trabajo. Firmó. «Bien», dijo Beatriz, guardando el papel en la carpeta. «¿Puedes irte?» «Ah, y Patricia, la próxima vez que quieras hacer caridad, hazlo en tu tiempo libre, no en el nuestro». Patricia salió de esa oficina sintiendo que algo dentro de ella se había roto. No fue el reporte, fue la manera en que Beatriz la había tratado. Como si fuera menos que nada. Como si su bondad fuera un defecto que había que corregir. Cuando volvió a su escritorio, encontró un sobre amarillo esperándola. Dentro había una nota escrita a mano con letra temblorosa. «Ten cuidado. No sabes con quién te metiste». No había firma. Pero Patricia reconoció la letra. Era de Carmen. ¿Tú habrías reaccionado diferente? Escríbelo en los comentarios. Esa noche, Patricia no pudo dormir. Se quedó despierta en su pequeño apartamento, mirando el techo con manchas de humedad.
escuchando los ronquidos suaves de Laura en la habitación de al lado. Su mente no paraba de reproducir el día, una y otra vez, como una película en loop que no podía detener. La cara del hombre, sus ojos, la manera en que había dicho su nombre, la humillación en la oficina de Beatriz, ese reporte, esa advertencia y la nota de Carmen. Ten cuidado, no sabes con quién te metiste. ¿Qué significaba eso? Patricia se levantó a las 3 de la mañana y fue a la cocina. Preparó té de manzanilla que no tomó. Solo lo sostuvo entre sus manos, sintiendo el calor, dejando que su mente vagara por lugares oscuros. ¿Y si había cometido un error terrible? ¿Y si ese hombre no era quien parecía? ¿Y si su acto de bondad había desencadenado algo que no podía controlar? Pero, ¿qué? ¿Qué podría haber hecho mal ayudando a alguien? El reloj marcaba las 4:17 cuando finalmente volvió a la cama. Cerró los ojos pero no durmió. Solo esperó a que amaneciera. A la mañana siguiente, Laura tenía más fiebre. 38.5 grados. Su madre llamó preocupada. Deberías llevarla al médico, Patricia. Ya sé, mamá, pero no puedo faltar hoy. Tu hija está enferma. Lo sé, pero... Patricia no terminó la frase. ¿Cómo explicarle a su madre que no podía permitirse otro reporte? ¿Que faltar significaba arriesgar su trabajo? ¿Que su trabajo era la única cosa que les mantenía la cabeza fuera del agua? Dale paracetamol, dijo Patricia. Si empeora, me llamas, y vengo inmediatamente. Colgó sintiendo que era la peor madre del mundo. En el metro camino al trabajo, Patricia notó las miradas, o quizás las estaba imaginando. No podía distinguir entre paranoia y realidad. Cada persona que la miraba parecía estar juzgándola. Cada conversación susurrada cerca de ella parecía ser sobre ella. Cuando llegó a Corporativo Nexar, el edificio se sintió diferente. Más frío, más hostil. En el elevador, 3 personas que siempre la saludaban la ignoraron completamente. Miraron sus teléfonos, las paredes, el techo. Cualquier cosa menos a ella. Patricia llegó a su escritorio y encontró algo que la heló. Sus cosas habían sido movidas. No mucho, solo lo suficiente para que se notara. Su taza de café ya no estaba en su lugar habitual. Sus carpetas estaban en un orden diferente. Su fotografía de Laura. La fotografía de Laura estaba boca abajo. Patricia la levantó con manos temblorosas. Alguien había entrado en su espacio. Alguien había tocado sus cosas. Alguien quería que supiera que la habían tocado. «Buenos días», dijo Sandra sin mirarla. «Buenos días», respondió Patricia, pero su voz sonó hueca. La mañana pasó en un silencio tenso. Patricia intentó trabajar, pero no podía concentrarse. Cada ruido la hacía saltar. Cada vez que alguien pasaba cerca de su cubículo, su corazón se aceleraba. A media mañana, recibió un email de Recursos Humanos. Asunto: revisión de desempeño anticipada. Patricia lo abrió con dedos torpes. Estimada Patricia, debido a recientes incidentes de conducta, hemos decidido adelantar tu revisión anual de desempeño. Por favor, preséntate en la oficina de RRHH el viernes a las 15:00. Esta reunión es obligatoria. Atentamente, Departamento de Recursos Humanos. Era martes. Faltaban 3 días. 3 días de torturas psicológicas sabiendo que su trabajo, su futuro, su capacidad de mantener a Laura dependían de una reunión que no podía predecir. Patricia cerró el email y se quedó mirando la pantalla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. No aquí. No donde todos pudieran verla. Fue al baño. Se encerró en un cubículo y lloró en silencio, con la mano sobre la boca, sintiendo cada sollozo como un fracaso. Cuando salió, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Sus ojos estaban rojos.
Su cara estaba pálida. Parecía enferma. Parecía derrotada. Y quizás lo estaba. Esa tarde, cuando volvió a casa, Laura estaba peor. La fiebre había subido a 39 grados. Su madre la había llevado al médico de urgencias. Gripe. Nada grave, pero necesitaba reposo. Patricia abrazó a su hija y sintió que el mundo entero se estaba derrumbando sobre ella. No podía faltar al trabajo, pero tampoco podía dejar a Laura enferma. «Mamá», susurró Laura con voz débil. «¿Estás bien?» «Sí, cariño. Estoy bien». Otra mentira. Se estaba convirtiendo en una experta en mentir. Esa noche, mientras Laura dormía, Patricia se sentó en el sofá con su laptop. Buscó información sobre Corporativo Nexar, sobre su historia, sobre sus dueños, intentando entender si había algo, cualquier cosa, que pudiera explicar qué estaba pasando. Encontró información básica. La empresa había sido fundada 30 años atrás. Había cambiado de dueños 3 veces. El dueño actual era alguien llamado Roberto Mendoza. Pero no había fotografías. No había entrevistas. Era un fantasma corporativo. Patricia cerró la laptop sintiéndose más perdida que antes. Se acostó, pero no durmió. Solo yació en la oscuridad, escuchando su propia respiración, sintiendo cómo los segundos se convertían en minutos y los minutos en horas, esperando un amanecer que traería más incertidumbre. Y en algún momento de esa noche oscura, Patricia tuvo un pensamiento que la aterrorizó. ¿Y si todo esto era una prueba? ¿Y si alguien la estaba observando, evaluando, esperando a que quebrara? ¿Pero quién? ¿Y por qué? La respuesta vendría, pero no de la manera que ella esperaba. El miércoles amaneció gris. Una de esas mañanas donde el cielo parece estar demasiado cerca de la tierra, pesado y amenazante. Patricia dejó a Laura con su madre a pesar de las protestas. La niña todavía tenía algo de fiebre, pero el médico había dicho que no era nada grave. Solo necesitaba descanso y líquidos. «No te preocupes por ella», dijo su madre. «Preocúpate por ti. Te ves terrible». Patricia no respondió. Sabía que se veía terrible. No había dormido bien en 3 días. Su cara mostraba cada hora de insomnio. En el metro, algo extraño sucedió. Un hombre mayor, bien vestido, la miró fijamente desde el otro extremo del vagón. No fue una mirada casual. Fue una mirada que la estudió, que la evaluó, que pareció reconocerla. Patricia apartó la vista, incómoda, pero podía sentir sus ojos sobre ella. Cuando se bajó en su parada, el hombre también se bajó y caminó en la misma dirección. Patricia aceleró el paso. El hombre mantuvo la distancia, pero no se detuvo. La siguió hasta la entrada de Corporativo Nexar, y justo antes de que ella pasara por los torniquetes, él se detuvo. La miró una vez más. Asintió levemente y se fue. Patricia se quedó parada en el vestíbulo, con el corazón acelerado, preguntándose si lo había imaginado. Pero no. Había sido real. Ese hombre la había seguido. Y luego se había ido. ¿Por qué? En su escritorio, Patricia encontró otra sorpresa. Un sobre cerrado, sin remitente. Solo su nombre escrito en la parte frontal con letra elegante. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una tarjeta. Papel grueso, textura cara. Solo tenía 4 palabras escritas a mano. Confía en tus instintos. Nada más, sin firma, sin explicación. Patricia miró alrededor. Nadie la observaba. O al menos nadie que ella pudiera ver. Guardó la tarjeta rápidamente en su bolso e intentó concentrarse en el trabajo. Pero su mente no paraba de girar. ¿Quién le estaba enviando estas notas? ¿Qué querían? ¿Y por qué ella? A media mañana, Carmen se acercó a su cubículo. Se veía nerviosa. «Patricia, ¿podemos hablar?»
¿En privado? Fueron a la escalera de emergencias, un lugar que nadie usaba. Carmen revisó que no hubiera nadie cerca antes de hablar. Necesitas tener cuidado, dijo en voz baja. Eso ya me lo dijiste. No, no entiendes. Ese hombre que ayudaste, ¿qué pasa con él? Carmen vaciló. Hay rumores, cosas que la gente está diciendo. ¿Qué cosas? Dicen que no es quien parece. Dicen que tiene conexiones con la dirección. Patricia sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de conexiones? No lo sé, pero Beatriz está furiosa. Y cuando Beatriz está furiosa, busca culpables. ¿Por qué debería estar furiosa? Solo ayudé a alguien. Carmen la miró con algo que parecía miedo. Patricia, en esta empresa no puedes confiar en nadie, ni siquiera en las personas que parecen estar de tu lado. ¿Ni siquiera en ti? Carmen no respondió. Solo se alejó, dejando a Patricia más confundida que antes. El resto del día fue un torbellino de contradicciones. Algunas personas la ignoraban, otras la miraban con curiosidad. Y unas pocas la miraban con algo que parecía respeto. ¿Pero por qué? A la hora del almuerzo, Patricia decidió hacer algo que nunca había hecho. Fue al 10º piso, el piso ejecutivo, donde trabajaban los directivos, donde ella nunca había sido invitada. Tomó el elevador con el corazón latiéndole fuerte. Las puertas se abrieron en un mundo completamente diferente. Alfombras de lujo, paredes de cristal, silencio absoluto, excepto por el suave zumbido del aire acondicionado. Patricia caminó por el pasillo sintiéndose como una intrusa. Pasó frente a oficinas con nombres en las puertas. Directores, vicepresidentes, gente que ganaba en un mes lo que ella ganaba en un año. Y entonces lo vio. Al final del pasillo, detrás de un escritorio de recepción vacío, había una puerta de madera oscura, más grande que las otras, sin nombre. Solo un número. 1001. Patricia se acercó lentamente. No sabía por qué. Solo sentía que necesitaba ver qué había detrás de esa puerta. Estaba a punto de tocar cuando una voz detrás de ella la detuvo. ¿Estás perdida? Patricia se dio la vuelta. Era un hombre joven, traje impecable, sonrisa fría. Sí, busco el baño. 2 pisos abajo. Este piso es solo para ejecutivos. Claro, lo siento. Patricia se alejó rápidamente, sintiendo la mirada del hombre clavada en su espalda. Pero justo antes de entrar al elevador, miró hacia atrás. La puerta 1001 estaba ligeramente abierta. Y dentro, en la penumbra, Patricia pudo ver una silueta. Alguien estaba ahí, observando, esperando. Y aunque no podía ver su cara, algo en su postura le era familiar. Terriblemente familiar. Las puertas del elevador se cerraron antes de que pudiera estar segura, pero la semilla de la sospecha ya había sido plantada y comenzaba a crecer. ¿Qué crees que realmente está pasando? Déjalo en los comentarios. El jueves por la tarde, todo cambió. Patricia estaba en su escritorio, terminando un informe que Beatriz necesitaba para el viernes, cuando su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Diga? Patricia Morales, dijo una voz masculina, formal, neutral. Necesito que venga a la oficina 1001, 10º piso. Ahora. ¿Quién es usted? Eso no importa. Venga ahora. La llamada se cortó. Patricia se quedó mirando el teléfono. Su primer instinto fue ignorarlo. Podía ser una broma o una trampa. Pero algo en el tono de esa voz le dijo que no era ni lo uno ni lo otro. Era una orden. Tomó el elevador con el estómago revuelto. Esta vez no había nadie más. El ascenso al 10º piso se sintió eterno. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba vacío. El escritorio de recepción seguía sin nadie. Patricia caminó hacia la puerta 1001. Estaba cerrada. Tocó suavemente. Adelante,
Patricia empujó la puerta. La oficina era enorme. Ventanales de piso a techo con vista a toda la ciudad. Un escritorio de caoba oscura. Libros en estanterías. Cuadros costosos en las paredes. Y sentado detrás del escritorio, con un traje limpio, cabello cortado, barba arreglada, estaba él, el hombre del pasillo. Patricia se congeló. Él la miraba con esos mismos ojos oscuros y profundos, pero ahora había algo diferente en ellos. Ya no había dolor ni vulnerabilidad, solo autoridad. Siéntate, Patricia. Ella no se movió. ¿Quién eres? El hombre sonrió ligeramente. ¿No lo adivinas? Patricia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No, mi nombre es Roberto Mendoza. Soy el dueño de Corporativo Nexar. Y tú has sido parte de un experimento que llevo realizando durante las últimas 3 semanas. Las palabras golpearon a Patricia como piedras. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Un experimento? Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Hace un mes descubrí algo inquietante sobre mi propia empresa. Descubrí que había construido una estructura donde la crueldad se premiaba y la bondad se castigaba, donde las personas como Beatriz prosperaban mientras personas como tú simplemente sobrevivían. No entiendo. Quería ver si quedaba alguien con humanidad, alguien que hiciera lo correcto sin esperar nada a cambio. Así que diseñé una prueba. Patricia sintió náuseas. Me vestí como alguien vulnerable, continuó Roberto. Entré a este edificio usando códigos que solo yo conozco. Y esperé. Esperé a ver quién se detendría. ¿Quién ofrecería ayuda? ¿Quién elegiría la bondad sobre la comodidad? Y yo. Tú fuiste la única. En 3 semanas, cientos de personas pasaron a mi lado. Me vieron. Algunos se rieron. Otros me insultaron. La mayoría simplemente me ignoró. Pero tú te detuviste. Patricia no sabía si sentirse aliviada o traicionada. ¿Todo esto fue mentira? No. El dolor que viste en mí era real. Solo que no era por las razones que pensaste. Roberto volvió a su escritorio y sacó un archivo. Lo deslizó hacia Patricia. Esto es lo que he descubierto en las últimas semanas. Reportes falsos, acoso laboral, discriminación sistemática, y todo orquestado por personas en posiciones de poder que pensaron que yo nunca miraría. Patricia abrió el archivo. Vio su nombre en varios documentos, pero también vio otros nombres. Docenas de empleados, todos con historias similares, todos silenciados. Beatriz ha estado fabricando reportes contra ti desde que ayudaste a ese indigente, dijo Roberto. Pensó que estaba protegiendo la imagen de la empresa. En realidad, estaba revelando exactamente el tipo de cultura tóxica que yo necesitaba erradicar. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Porque necesitaba estar seguro. Necesitaba ver cómo reaccionarías bajo presión. Si mantendrías tus principios incluso cuando te costara. Y lo hiciste. Patricia sintió una mezcla de emociones tan intensa que no podía nombrarlas todas. Alivio, rabia, confusión, validación. ¿Y ahora qué? Roberto sonrió, pero esta vez fue una sonrisa genuina, cálida. Ahora cambiamos las cosas. Empezando por las personas que pensaron que podían tratar a otros como menos que humanos. Se levantó y extendió su mano. Quiero ofrecerte un puesto. Directora de Cultura Organizacional. Reportando directamente a mí. Tu trabajo será asegurarte de que lo que te pasó nunca vuelva a pasar. Patricia miró su mano sin tomarla todavía. ¿Y Beatriz? Beatriz y otros 5 directivos serán despedidos mañana. He reunido suficiente evidencia de acoso, discriminación y abuso de poder. No solo contra ti, contra docenas de empleados durante años. Patricia finalmente tomó su mano.
Pero no era solo un apretón de manos, era un momento de transformación, un punto de inflexión donde la víctima se convertía en la arquitecta del cambio. «Hay una cosa más», dijo Roberto. «Esa nota que recibiste. Confía en tus instintos. Fui yo quien la escribió. Quería que supieras que no estabas sola, que alguien estaba viendo, que alguien entendía». Patricia sintió lágrimas formarse en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de algo que había olvidado que existía: esperanza. El viernes a las 9 de la mañana, Patricia entró a Corporativo Nexar por última vez como empleada del tercer piso. Llevaba su ropa habitual, su bolso de siempre, pero algo en su postura había cambiado. Caminaba diferente, como si el peso invisible que había llevado durante 3 años finalmente se hubiera levantado. El elevador se detuvo en el tercer piso. Sandra, Miguel, Rosa y Carmen la miraron con curiosidad cuando pasó frente a sus cubículos sin detenerse. No fue con arrogancia. Fue con propósito. «¿Patricia?», llamó Sandra. «¿A dónde vas?». Patricia sonrió, pero no respondió. Siguió caminando. Hacia el elevador. Hacia el 10º piso. A las 9:30, una reunión de emergencia fue convocada en la sala de juntas principal. Todos los directores y gerentes fueron llamados. Beatriz llegó con su habitual expresión de superioridad, esperando probablemente anunciar alguna nueva política para mejorar la eficiencia. Lo que no esperaba era ver a Patricia sentada en la mesa principal, al lado de un hombre que Beatriz nunca había visto en persona, pero cuyo nombre conocía muy bien: Roberto Mendoza. El dueño, el fantasma corporativo que nunca asistía a reuniones, que nunca daba la cara, que solo existía en memorandos y reportes financieros. Estaba ahí, en carne y hueso, y miraba a Beatriz con una expresión que hizo que ella sintiera por primera vez en su vida lo que era estar del otro lado del poder. «Siéntense», dijo Roberto cuando todos llegaron. 12 personas se sentaron alrededor de la mesa. Algunos confundidos, otros nerviosos. Beatriz intentaba mantener la compostura, pero Patricia podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente. «Hace 4 semanas», comenzó Roberto, «decidí hacer algo que nunca había hecho. Decidí conocer realmente cómo funcionaba mi empresa. No a través de reportes, no a través de números, sino a través de experiencia directa. Silencio absoluto. Me vestí como alguien vulnerable, alguien que necesitaba ayuda. Y vine aquí, a este edificio que yo construí, a ver qué tipo de personas trabajaban para mí». Algunos empezaron a entender hacia dónde iba esto. Beatriz estaba pálida. «Lo que descubrí me avergonzó. Descubrí una cultura de crueldad disfrazada de profesionalismo, de abuso disfrazado de eficiencia, de deshumanización disfrazada de estándares corporativos». Roberto sacó varios archivos y los esparció sobre la mesa. «Estos son reportes de acoso laboral que nunca fueron investigados, quejas que fueron ignoradas, empleados que fueron despedidos por bajo desempeño, cuando en realidad su único error fue no ser sumisos ante el abuso». Beatriz intentó hablar. «Señor Mendoza, si me permite explicar». «No», la interrumpió Roberto con voz firme pero calmada. «No hay nada que explicar. Los hechos hablan por sí mismos», señaló a Patricia. «Esta mujer me ayudó cuando pensé que nadie lo haría. Me dio dinero que no podía permitirse dar. Me defendió cuando pudo haberme ignorado. Y como recompensa, fue humillada, amenazada y marcada para despido». Roberto miró directamente a Beatriz. «Por ti». El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «Beatriz Hernández, tu empleo en Corporativo Nexar termina hoy. Inmediatamente.
Seguridad te acompañará a recoger tus cosas. No se te dará carta de recomendación. Y créeme, me aseguraré personalmente de que todas las empresas de este sector sepan exactamente por qué fuiste despedida. Beatriz se puso de pie, temblando de rabia e indignación. «¡Esto es injusto! ¡Solo hacía mi trabajo!». «No», dijo Roberto. «Tu trabajo era liderar, inspirar, crear un ambiente donde las personas pudieran dar lo mejor de sí. En cambio, creaste un reino de terror donde la crueldad era moneda de cambio». Dos guardias de seguridad entraron a la sala. Beatriz los miró, luego a Roberto, luego a Patricia. En sus ojos había odio puro. Pero también había algo más: miedo. El miedo de alguien que finalmente enfrenta consecuencias. «Esto no termina aquí», siseó mientras era escoltada fuera. «Para ti sí», respondió Roberto. Cuando la puerta se cerró, Roberto miró a los demás directores. «Hay otros 4 nombres en mi lista. Si son ustedes, ya lo saben. Los recursos humanos los contactarán antes del mediodía. Para el resto, esto es su oportunidad de cambiar, de ser mejores, de recordar que el liderazgo no es sobre poder, es sobre responsabilidad». La reunión terminó. Los directores salieron en silencio, algunos aliviados, otros aterrorizados. Patricia se quedó sentada, todavía procesando todo. «¿Cómo te sientes?», preguntó Roberto. «No lo sé», respondió honestamente. «Es extraño. Pasé tanto tiempo sintiendo que no importaba. Y ahora sabes que siempre importaste. Solo necesitabas que alguien lo viera». Patricia asintió, con lágrimas en los ojos, que esta vez dejó caer libremente. Esa tarde, Patricia recogió sus cosas del 3er piso, pero no para irse a casa, para mudarse al 5.º piso, donde tendría su propia oficina, con ventanas, con puerta, con su nombre en una placa. Carmen se acercó antes de que se fuera. «Sabía que había algo especial en ti», dijo. «Solo tenía miedo de decirlo». «Lo sé», respondió Patricia. «Y entiendo por qué». Cuando Patricia finalmente salió del edificio ese viernes por la noche, era una persona diferente. No porque tuviera un mejor trabajo o más dinero, sino porque había aprendido algo fundamental: que la bondad no es debilidad, que la integridad tiene valor y que a veces el acto más simple de compasión puede cambiar todo. Recogió a Laura de casa de su madre. La niña estaba mejor. La fiebre había bajado. «Mamá, ¿por qué sonríes?», preguntó Laura. «Porque hoy aprendí algo importante», respondió Patricia. «¿Qué?». «Que siempre vale la pena ser buena persona, incluso cuando parece que nadie está mirando. Especialmente cuando parece que nadie está mirando». Laura no entendió completamente, pero abrazó a su madre de todos modos. Y Patricia la abrazó de vuelta, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era algo que temer, era algo que construir. Porque a veces la justicia no llega con gritos ni venganza. Llega silenciosa, paciente, inevitable, como la luz del amanecer después de la noche más oscura. Y ese amanecer finalmente había llegado. A veces juzgamos demasiado rápido. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. Porque aún hay verdades que nadie ha visto.